Muy bien, muy bien. Entonces, abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes en el capítulo 6. Segundo libro de Reyes en el capítulo 6. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos estar en este lugar. Gracias Padre Santo porque podemos abrir tu palabra. Enséñanos por el poder de tu Espíritu a través de ella, Señor, lo que quieres que hoy aprendamos, Señor, en este pasaje que vamos a estar estudiando, que es algo especial por lo que tú haces en él y por cómo te glorificas, Señor, con cosas a veces tan pequeñas, quizás para delante de ti, pero que son tan grandes delante de la humanidad. Así es que bendice este tiempo en la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos... Muy bien, el segundo libro de Reyes en el capítulo 6. Estamos ahorita estudiando, más bien todo lo que hemos estado viendo se trata con la vida y el ministerio y las obras de Eliseo. Y en los próximos capítulos, comenzando con este, pero a través de los próximos capítulos, vamos a ver una serie de milagros hechos por Dios a través de Eliseo que no tienen ninguna manera natural de explicarse. Hay milagros a veces en donde Dios usa lo natural, sobrenaturalmente, para llevar a cabo un milagro. Lo que vamos a ver aquí tiene 100% que ver con la obra sobrenatural de Dios. No hay otra manera de explicarlo. Y porque tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios, de hecho, no hay manera de explicarlo. Así es que no esperen que les diga, mire, esto es lo que dice la Biblia y esta es la razón por la que sucedió y este es el simbolismo de ello. Simplemente es lo que es. Y vamos a ver lo que Dios hizo y cómo se glorificó en ello, ¿verdad? Mis hijos tienen un dicho ahorita muy popular, y creo que los jóvenes lo tienen: it is what it is. Y no hay nada que lo pueda cambiar, ¿verdad? No hay nada que lo pueda cambiar. It is what it is. Bueno, pues en los pasajes que vamos a estar viendo en estas próximas 3, 4 semanas quizás, it is what it is. No busquen una explicación, no van a salir, ay, qué bárbaro, el pastor me ayudó a entender cómo pasó esto. No hay forma de explicarlo. Entonces, vamos a ver estos milagros sobrenaturales, ¿sí? Y estos milagros también, al ver cómo Dios los hace a través de Eliseo, van a demostrarnos, van a manifestarnos la relación tan estrecha que Eliseo tenía con Dios. Para que alguien pueda hacer los milagros que Eliseo va a estar haciendo aquí en estos próximos pasajes, se necesita tener una relación muy estrecha con Dios. Porque para hacer esas cosas tienen que tener la confianza de que se está haciendo la voluntad de Dios. Y si no tenemos una relación estrecha con Dios, no vamos a poder saber si lo que estamos buscando hacer o lo que queremos, lo que deseamos o lo que queremos que se haga es en realidad la voluntad de Dios. Para eso tenemos que tener una relación muy estrecha con Dios. Las obras que el profeta va a llevar a cabo van a mostrarnos que es un verdadero hombre de Dios, que es un verdadero hombre de Dios. Pero no necesariamente porque él tenga algún poder sobrenatural en sí mismo, sino porque Dios obra sobrenaturalmente a través de él. Y yo creo que esto tiene una relación muy cercana con nosotros en nuestros tiempos del Nuevo Testamento. A menudo tenemos la propensidad a tratar de mantener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento separado, y uno habla de un Dios que es de cierta forma o que era de cierta forma, y otro habla de un Dios que ahora es diferente. No, es el mismo Dios, obra de la misma manera, ¿sí? No más que a veces por lo que vemos en el Antiguo Testamento tenemos la tendencia a hacerlo a un lado, pero no debe ser así porque están muy interrelacionados el uno con el otro, y entonces lo que vamos a ver, tiene una relación muy estrecha con nosotros en nuestros tiempos, porque lo que va a hacer Eliseo en estos milagros son buenas obras. Si nosotros les llamamos milagros y les damos todo tipo de nombres, ¿verdad? Obras poderosas o ahorita me voy a acordar, sí, prodigios, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que son buenas obras. Son buenas obras que se hace a favor de otras personas, ¿verdad? Son buenas obras que se hacen a favor de otras personas. Y entonces nosotros en el Nuevo Testamento somos llamados a también hacer
buenas obras. Y esas buenas obras que hacemos, no las estamos haciendo porque queremos ser salvos por medio de las buenas obras. Esas buenas obras que nosotros hacemos manifiestan lo cercano de nuestra relación con Dios. Manifiestan lo cercano de nuestra relación con Dios. Entre más estrecha esté nuestra relación con Dios, más buenas obras vamos a buscar hacer. Si nuestra relación con Dios es una relación no tan estrecha, no tan fuerte, una relación que es dominical o de 2 veces por semana o lo que sea, entonces las buenas obras no van a estar a flor de piel, no van a estar manifestándose como se manifestaban los milagros en Eliseo. Entonces estas buenas obras van a manifestar lo cercano de nuestra relación con Dios, el amor que sentimos por Él y la confianza que tenemos en Él. Y estas buenas obras, más importante que cualquier otra cosa, igual que las obras de Eliseo, igual que las obras de Elías, van a llevarle gloria al nombre de Dios. Van a exaltar a Dios. Si no fuera ninguna otra la razón de hacer buenas obras, esa sería la mejor razón por hacer buenas obras, ¿no es cierto? Porque a través de nuestras buenas obras, el nombre de Dios es exaltado. Y nosotros queremos exaltar el nombre de Dios porque, ¿se acuerdan aquel versículo que dice que el Hijo del Hombre iba a ser levantado y cuando fuera levantado iba a traer a todos los hombres hacia sí mismo? Cuando el nombre de Dios es exaltado por nosotros a través de nuestras buenas obras en nuestra vida, la gente es atraída a Dios por esas buenas obras. Y al fin de cuentas eso es lo que queremos. Y al fin de cuentas eso es lo que el Señor Jesucristo nos encargó. Por ejemplo, van a poner en la pantalla ahorita en Mateo capítulo 5 y el versículo 16. Mateo 5, 16 dice: de la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, debemos de tener buenas obras, ¿sí? Nuestra luz debe de estar constantemente alumbrando delante de todos, para que vean esas buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 2:10, noten lo que dice ahí. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Quiere decir que Dios ha preparado buenas obras para que todos nosotros andemos en ellas, vivamos de acuerdo a ellas, porque eso le va a traer gloria a Él. Y por último, hablando de esto de las buenas obras, en Tito capítulo 2 y el versículo 14, hablando de Jesús, dice: ¿quién se dio a sí mismo? Jesús se dio a sí mismo, entregó su vida por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué es el pueblo de Jesús? Celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Los profetas eran celosos de hacer buenas obras en el nombre del Señor, porque eso exaltaba al Señor. Nosotros debemos ser un pueblo neotestamentario, celosos de buenas obras, porque eso va a exaltar el nombre del Señor. Entonces creo yo que entre todas las oraciones que hacemos cada día, debemos también estar orando para que podamos vivir una vida en la cual busquemos ocuparnos en hacer esas buenas obras que el Señor ya preparó de antemano para nosotros, con el propósito de traer gloria a Dios por medio de ellas, como vamos a ver que lo hizo Eliseo. Amén. ¿Verdad? Porque entonces imagínense todos nosotros buscando que el poder de Dios, la gloria de Dios se manifieste a través de nuestras buenas obras. Imagínense cuánta gente vamos a poder alcanzar a predicarle el evangelio, a veces hasta sin palabras, únicamente por cómo nos comportamos, por las obras que hacemos, porque somos buenos trabajadores, porque somos buenos estudiantes, porque somos buenos vecinos, sí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Entonces, pensando en todo esto, veamos lo que dice aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 1. Dice: un día, algunos de los profetas le dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo ya nos resulta muy estrecho. Aquí tenemos que notar una cosa, ¿sí? Porque aquí parece ser que en estos tiempos los profetas formaban grupos o comunidades en las cuales vivían. Oigo pasos, veo sombras. ¿No oyen una voz? ¿Es la mía? Es que me están oyendo allá afuera. Ok. Oh my goodness. Ok, con razón. Con razón se oía tan fea. Bájenle, por favor. Ok, entonces,
Parece que en estos tiempos los profetas formaban grupos o comunidades en los cuales vivían y desde las cuales servían cuando eran enviados a servir al pueblo en diferentes ocasiones. Y pareciera ser que este tipo de comunidades, sí, era algo que no era que existía nada más en algún lugar, sino que existía en diferentes lugares de Israel. Sí, existían diferentes lugares de Israel. Acuérdense que estas son las 10 tribus del norte, donde no hay templo, donde no, los profetas es la única conexión que tienen con Dios, y los profetas tienen que andar yendo en circuitos, llevando la palabra de Dios y haciendo las funciones que tenían que hacer para el pueblo. Entonces parece ser que había este tipo de comunidades que existían en ciudades, en diferentes ciudades, como en Betel, en Jericó y en Gilgal se nos menciona. Si ven ahí en su Biblia en Segunda de Reyes en el capítulo 2 y el versículo 3, Segunda de Reyes capítulo 2 y el versículo 3 nos dice ahí: pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel y estos le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Y Eliseo respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces, primero se encuentra con los profetas de Betel. Cuando va con Elías rumbo al Jordán, de donde va a ser llevado Elías, se encuentra con los profetas de Betel. 2 versículos más abajo, en Segunda de Reyes, capítulo 2 y el versículo 5, dice: en el camino se encontraron con los profetas de Jericó y le hacen la misma pregunta. Entonces vemos que había un grupo de profetas en Betel, vemos que había un grupo de profetas en Jericó. Entonces podemos darnos cuenta de que Elías y Eliseo no eran los únicos profetas que estaban sirviéndole a Dios en ese tiempo. Son los 2 profetas que Dios decide hacer sobresalir en las Escrituras, pero eso no quiere decir que eran los únicos que estaban funcionando, ¿verdad? Quiere decir que había más profetas. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes y en el versículo 38 dice: cuando Eliseo volvió a Gilgal, se encontró con que había una grave hambruna en la región, y como los hijos de los profetas estaban con él, le ordenó a su criado: pon una olla grande y haz un guisado para los profetas. Entonces ahora estamos hablando 3 grupos de profetas. Estamos hablando del grupo de Gilgal, el grupo de Jericó, el grupo de Betel. Ahora no se nos dice en el pasaje que estamos estudiando ahorita si este grupo con el que está ahorita Eliseo es uno de estos 3 grupos, pero de cualquier forma vemos a una comunidad de profetas que tienen que buscar un lugar más grande para su comunidad, porque parece ser que bajo el liderazgo de Eliseo estaba floreciendo. Y qué chulada, ¿no? Que bajo el liderazgo de Eliseo está floreciendo un grupo de profetas y él está enseñando y capacitando a más profetas para que haya más profetas en Israel y puedan llevar el mensaje de la palabra de Dios e ir a hacer las obras que Dios tiene preparados para que hagan. ¿Saben qué me recuerda esto? Me recuerda a la iglesia. Me recuerda a la iglesia, porque eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. Ustedes ahorita están siendo capacitados y capacitadas para ser enviados. Ahorita que los despidamos y les digamos bye bye, nos vemos la próxima, están siendo enviados a donde sea que ustedes se muevan, a donde sea que ustedes tengan relación personal con personas, ya sea en casa, en el trabajo, en la escuela, algo, para que lleven el mensaje del evangelio de Dios, para que compartan con las personas con las que tienen roce lo que el Señor les habló a través del estudio, lo que el Señor les está hablando a través de la palabra, lo que el Señor les está diciendo a través de las experiencias que están teniendo en su vida personal. Entonces esto me recuerda mucho a la iglesia, y qué hermoso ver que cuando se tiene, y no me estoy viendo a mí mismo aquí, pero quiero ser un líder como Eliseo, definitivamente. Qué hermoso es cuando la visión existe precisamente para multiplicarse y preparar más gente para que vaya a hacer la obra del ministerio. ¿Sí? No buscar que el número de personas crezcan para tener más gente en la iglesia, sino buscar que el número de personas crezcan para que haya más gente que capacitar y en turno más gente capacitada para llevar el mensaje. ¿Sí? Eso es de lo que se trataba, eso es de lo que se trataba entonces, eso es lo que se trata hoy. ¿Sí? No se trata de acaparar gente. Recuerden, hace poco les dije, no se trata de engrandecer nuestra iglesia, se trata de engrandecer el reino de Dios, el reino de los cielos.
¿Sí? Ahora, si las personas que vienen a Cristo quieren venir a nuestra iglesia, gloria a Dios. Pero les digo una cosa, hay muchas otras iglesias aquí en la ciudad de Chulavista que predican sana doctrina, que tienen buenos pastores, que tienen buenos líderes, que son dignas de ser vistas como iglesias que pueden hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Si se trata de otra cosa, si se trata de crear una mega iglesia con una mega congregación en donde nadie se conoce nunca y nunca nadie sale de ahí para ir a hacer la obra de ministerio, entonces estamos fallando. Sí, esto era lo que estaba pasando con Eliseo. Él estaba con este grupo de profetas y el grupo de profetas estaba creciendo tanto que los mismos profetas le están diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos más lugar. Necesitamos más lugar. Versículo 2 dice, vayamos al río Jordán y tomemos cada uno de nosotros una viga de ahí. Una viga era un barrote, como este barrote, por ejemplo. Esa es una viga. Sí, tomemos una viga de ahí. Sí, ya me perdí. Y levantemos ahí mismo un lugar donde podamos vivir. Y Eliseo les dijo, vayan. Eliseo les dijo que fueran. Eliseo no se puso a pelear con ellos. Pues, yo voy a decir cuándo tenemos que ir a construir algo más grande. Yo voy a decirles cuando tengamos que ir a cortar vigas y hacer otro edificio para tener más profetas. Ustedes no me van a decir a mí cuándo tengo que hacerlo. No, Eliseo no tenía ningún temor. Vayan. El Espíritu de Dios se puede mover de la misma forma en todos y cada uno de ustedes, como se puede mover en mí, como se puede mover en cualquier pastor, como se puede mover en cualquier evangelista. Tienen simplemente que tener el valor para ir a hacer la obra y van a ver que el poder del Espíritu de Dios se va a manifestar a través de ustedes. Pero a menudo algo nos detiene. Y entonces cuando eso, el temor o la duda o lo que sea nos detiene, nos privamos de ver al Espíritu de Dios obrando con poder a través de nosotros. Pero el Espíritu de Dios está como los caballos de carreras listo para salir. Nada más con que nos movamos con fe y abramos la boca y hagamos lo que nos está llamando a hacer y Él se va a manifestar en nuestras vidas. Vamos a ver más adelante. Entonces Eliseo les dice, vayan. Versículo 3 dice, pero uno de ellos le pidió que los acompañara y Eliseo aceptó. Y así se fue al Jordán con ellos y cuando llegaron allá cortaron la madera. Pero acudió que mientras uno de ellos derribaba un árbol, el hacha se le cayó al agua. Y entonces comenzó a gritar, ¡ay, Señor, el hacha era prestada! Ok. Sí se lo imaginan, ¿verdad? Está el canal. De repente o se le suelta el hacha con todo y mango, o el hacha se le sale del mango, y ahí va el hacha volando y ¡zas! Al agua. Y el camarada empieza a gritar como que es lo peor que le pudo haber pasado, ¿verdad? Yo hubiera dicho que bueno, así ya no tengo que seguir trabajando, ¿verdad? Pero el problema para él no era el trabajo, el problema para él era que era prestada el hacha. Era que la había pedido prestada para ir a hacer este trabajo. Ahora, quizás para nosotros que vivimos en el siglo XXI, que vivimos en estos tiempos, en los que podemos ir al Home Depot o a Lowe's o a cualquier otra ferretería y obtener un hacha con gran facilidad de diferentes precios, calidades, etcétera, etcétera, nos parezca un poco exagerada la reacción de este hombre, ¿no es cierto? Un poco dramática. Señor, el hacha prestada, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer, Dios? Pero ¿saben qué? Tenemos que recordar que en aquellos tiempos este tipo de herramientas eran hechas de bronce o de hierro y eran muy caras. Eran muy caras, ¿sí? Además era prestada. Me imagino que si hubiera sido de él, a lo mejor, pues ni modo, se me perdió el hacha. Voy a tener que ahorrar una feria ahora que vaya al tal pueblo a presentar sacrificios y voy a comprar otra, pero era prestada. Sentía una gran responsabilidad porque por devolver en buen estado lo que se le había prestado, ¿verdad? Me imagino yo que estaba en su mente esa idea de que si no la devuelvo me van a ver como irresponsable y luego soy profeta del Señor, etcétera, etcétera. Pero noten,
Noten que la preocupación de este hombre por el hacha que era prestada se volvió también, ¿sí? No, perdón, todavía no. Pero entonces debemos recordar que esos tiempos, ese tipo de herramientas eran hechas de bronce y de hierro y eran muy valiosas, ¿sí? Versículo 6, noten lo que hace Eliseo. El varón de Dios le preguntó, ¿y dónde cayó? Y cuando aquel le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo echó al agua, con lo que hizo que el hacha flotara. Ahora imagínense esto, ¿ok? El hacha cayó al agua. Eliseo, cuando este hombre dice, Señor, el hacha era prestada, Eliseo no le dijo, pues ándale para que tengas más cuidado a la otra, ¿verdad? Bríncale, métete a bucear a ver si la encuentras, o saca, a ver cómo le haces para sacarla, o yo no tengo la culpa de que tú querías venir a hacer el trabajo, así es que ahora es tu responsabilidad sacar. Noten que Eliseo no hace nada de eso. Noten que la preocupación de este hombre por el hacha que era prestada se volvió en la preocupación de Eliseo. ¿Sí? Porque inmediatamente, ¿dónde cayó? ¿Miraste dónde cayó? ¿Te fijaste en dónde cayó? Y cuando el hombre le mostró el lugar, Eliseo corta un palo y lo echa ahí en ese lugar, ¿sí? En el agua. Y con lo que hizo, el hacha flotó. Con lo que hizo el hacha salió flotando, ¿sí? Y lo echó al agua y con lo que hizo el hacha flotará, dice. Entonces la preocupación de este hombre se volvió en la preocupación de Eliseo. Y obviamente la preocupación de Eliseo venía de parte de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Sí? Porque si lo que va a hacer Eliseo no hubiera podido suceder si Dios no está ahí para hacerlo. Lo que quiere decir que el corazón de Eliseo tenía que estar muy afín con el corazón de Dios para saber lo que Dios iba a hacer. Si no, ¿cómo iba a saber que lo único que tenía que hacer era tomar el palo y echarlo en donde cayó el hacha para que el hacha flotara? ¿Sí? Al azar, a ver qué pasa. Voy a echar este palo en el agua a ver si el hacha flota. No, Eliseo sabía lo que iba a hacer, pero ¿por qué sabía lo que iba a hacer? Porque Dios de una manera sobrenatural le había comunicado a él lo que iba a hacer. Y para eso se tiene que tener una relación muy estrecha con Dios. Entonces la preocupación de este hombre por el hacha que era prestada se volvió en la preocupación de Eliseo y obviamente era la preocupación de Dios, porque sin la intervención de Dios Eliseo no hubiera podido hacer lo que hizo. Ahora, ¿qué nos dice esto acerca de cómo debemos ver nosotros los problemas de los demás? ¿Qué nos dice esto de cómo debemos ver nosotros los problemas de los demás? Porque a menudo hay gente que tiene problemas y nos cuentan sus problemas o nos dicen por lo que están pasando o algo, y a menudo a nosotros se nos hace como que no es para tanto. Bájale una rayita. ¿Verdad? No seas tan dramático, no seas tan dramática. ¿Sí? Es un hacha, hombre, Chihuahua. No te preocupes tanto por ello. Pero nosotros no sabemos lo que esa persona está pasando o lo que esa persona está sintiendo o qué es lo que esa persona está pensando acerca de la situación en la que se encuentra. Entonces nosotros debemos de empatizar con las personas cuando tienen el valor para contarnos sus problemas. No debemos hacerlos menos simplemente porque para nosotros no es gran cosa. Tenemos que empatizar con ellos. Quizás para nosotros no se vea tan seria la cosa, pero para quien está pasando por el problema sí lo es. Y debemos estar ahí para escuchar, para apoyar y siempre ofrecer ayudar. Sí, en lo que se pueda, como se pueda, ¿sí? O como nos dejen, porque a menudo la gente no se deja ayudar, pero tenemos que estar dispuestos a ir esa milla extra, como se dice, para ayudar a la gente, para tratar de entender la situación por la que está pasando, para no hacerla menos simplemente porque nosotros pensamos que no es tan importante, ¿sí? Es muy importante que aprendamos a empatizar.
Sí, a los cristianos se nos critica mucho porque cuando pasan situaciones difíciles, cuando pasan tiroteos, cuando pasan todas esas cosas que están pasando ahorita en el mundo, la forma en la que respondemos los cristianos a menudo es con vamos a estar orando por ello. Vamos a estar orando. Y está bien. Pero hay veces en las que podemos tomar cartas en el asunto y hacer algo porque las cosas cambien. Pero tenemos que ver las cosas tan serias como la gente a la que le está pasando las está viendo para poder tener empatía con ellos y buscar la forma de ayudarles. ¿Sí? Así como Eliseo, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Sí, en el Nuevo Testamento se nos habla acerca de esto y nos dice Pablo a través de su carta a los Gálatas, en Gálatas capítulo 6 y el versículo 2, noten lo que nos dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Voy a estar orando por ti, sí, pero ¿qué puedo hacer para ayudarte con tu carga? Voy a estar orando por ti, sí, pero ¿qué puedo hacer para aligerar tu carga? ¿Qué puedo hacer para que esto sea menos gravoso para ti? ¿Qué puedo hacer para que no te sientas tan sola, tan solo, para que no sientas que estás tú solo, tú sola tratando de enfrentar este problema? ¿Qué puedo hacer? Aquí estoy para ti. ¿Sí? Es muy fácil decir cuando quieras hablar, aquí estoy para ti, pero qué difícil es hacer el tiempo para estar ahí cuando alguien quiere hablar, ¿verdad? ¿Qué nos preguntamos cuando nos vemos los domingos en la mañana o los martes en la tarde, antes o después del servicio? ¿Cómo estás? Es todo, ¿verdad? Bien, aunque no estemos bien, gracias, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto, cuando alguien me pregunta, ¿cómo estás? ¿En realidad tienes tiempo para sentarte y escuchar todo lo que estoy pasando? Si te lo empezaría a contar, ¿te estuvieras dispuesto a quedarte o dispuesta a quedarte ahí y escuchar todo lo que tengo que decir? O nada más me estás preguntando cómo estás porque pues es lo que se acostumbra, ¿verdad? Le voy a exhortar a hacer algo. Si yo le llego a preguntar cómo está, dígame, vamos a agarrar una taza de café y venga, siéntese conmigo. Ahorita le voy a decir. ¿En serio? Y déjenme decirles algo, si no tienen la intención de escuchar a la persona que les diga cómo está en realidad, mejor ni le pregunten. Mejor ni le pregunten. Simplemente, hola, estoy orando por ti. ¿Sí? No te preocupes por nada. Todo va a estar bien. Pero si le pregunta a alguien cómo estás, prepárese para que se lo digan. Y no le saque. No le saque. ¿Sí? Porque a veces hay gente que tiene mucho que decir, hay gente que tiene mucho que hablar, hay gente que tiene mucho que desahogar y tenemos que estar ahí para ellos. Y mucha gente no lo dice porque no cree que en realidad se le vaya a escuchar. Cree que va a ser juzgado, cree que se le va a decir lo clásico, ¿no? No te preocupes, Dios está en control. Y uno piensa, pues si está en control, ¿por qué me está yendo de la patada? Si está en control, las cosas no vienen a estar tan descontroladas como están, ¿verdad? No, pues déjame explicarte por qué pienso que está en control, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa misma empatía de Eliseo. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? A los romanos, Pablo les escribe en Romanos capítulo 15, los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Vamos a ver más de esto este domingo que viene, pero por ahorita tenemos que entonces los que somos fuertes o los que creemos que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar ¿a quién? A su prójimo, ¿en qué? En lo que es bueno, ¿con qué fin? Con el fin de edificarlo. Debemos estar dispuestos a edificarnos los unos a los otros. Sí, ¿qué palabra tiene escondida ahí edificar? Edificio. Y para construir un edificio se necesita esfuerzo, se necesita tiempo,
Se necesita inversión de recursos. Entonces, si nos vamos a edificar el uno al otro, quiere decir que vamos a tener que invertir algunos de nuestros recursos para ver al hermano o la hermana siendo edificada, levantada, levantado, fortalecida, fortalecido, sanada, sanado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que invertir el tiempo, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a invertir ese tiempo. ¿Sí? Para poder ayudarnos los unos a los otros. Noten lo que el escritor a los hebreos les dice en Hebreos capítulo 13 y el versículo 3. Dice, acuérdense de los presos como si ustedes mismos ¿qué? Estuvieran presos con ellos. Okay, interpretación de esa parte del versículo. Si ustedes estuvieran presos, ¿cómo les gustaría que se orara por ustedes? ¿Qué cosas les gustaría que se hiciera por ustedes? ¿Cómo les gustaría que sus hermanos respondieran al hecho de que ustedes están presos? Piensen. Véanse como presos y luego piensen cómo les gustaría que los demás respondieran a esa prisión. Pues eso es lo que quiere su hermano o su hermana que está preso. Eso es lo que necesita su hermano o su hermana que está preso. Y no lo podemos aplicar solamente, o no debemos aplicarlo solamente a la preso de cárcel. Pero hay diferentes prisiones en las que puede estar la gente. ¿Sí? Malas relaciones personales, malas relaciones matrimoniales, malas relaciones con sus hijos o con los padres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quisiéramos, si nosotros estuviéramos en la situación de ellos, cómo quisiéramos nosotros que ellos se comportaran hacia nosotros? La segunda parte del versículo 3 dice, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Eso es lo que se llama empatía. ¿Sí? Porque nos ponemos a pensar, esta hermana está sufriendo esta situación, este hermano está sufriendo esta situación, la hija de esta hermana está sufriendo, está pasando por esta enfermedad, están pasando por estas carencias, están pasando por estos problemas. Si yo estuviera pasando por esos mismos problemas, ¿cómo quisiera que ellos me vieran a mí? ¿Qué me gustaría que ellos hicieran por mí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer por ellos. La regla de oro, ¿no es cierto? Y todo lo que quieras que los demás hagan por ti, eso debes hacer tú también por ellos. ¿Sí? Y eso es lo que la iglesia debe ser. Sí, eso es como la iglesia debe moverse. Pero hay gente que tiene la necesidad, pero se va sin decir nada por vergüenza, por miedo de nuevo a ser juzgado, miedo a que se le condene porque cometió un error o lo que sea. Por lo tanto, mejor se queda callado, callada. Y hay gente que anda evitando a la gente con problemas a diestra y siniestra. Ay, no, ahí viene la hermana fulana de tal. Cuando me pongo a platicar con ella, no me suelta por hora y media. Ahí me tiene masticándome el oído y no sé, qué bárbaro, puro quejarse del marido no te rías. Puro queja. O el hermano, ¿verdad? No, ahí viene el hermano. ¡Y qué bárbaro! Ya le dije que mejor renunciar a ese trabajo. Si tan gordo le cae el patrón, pues que renuncie al trabajo. Pero ahí me tiene, hora y media. ¿Verdad? Así queremos nosotros que se nos trate cuando nosotros tenemos el problema. Para nada. ¿Verdad? Entonces debemos de tener la empatía que Eliseo sintió por este hombre que se le había caído el hacha, que había sido prestada y que tenía la responsabilidad de volver. ¿Sí? Ahora noten que para que no se dijera que esto que había sucedido de que el hacha iba a flotar, de que el hacha flotó más bien, ¿sí? Para que no se dijera que fue algún truco, algunos espejos o humo, lo que sea, noten lo que le dice Eliseo que haga en el versículo 7. Entonces le ordenó que recogiera el hacha y aquel extendió la mano y la sacó del agua. Entonces no fue algo así como que ahí está flotando el hacha, ¿ok? No, le dijo, mete la mano, toma el hacha y sácala del agua. Para que la tuviera en su mano, para que viera que sí era realidad, para que viera que no había sido una
De nuevo, en inglés se les llama ilusión, un illusion, ¿verdad? Algo que parecía ser, pero que no era. Y para que los demás profetas no fueran a pensar que Eliseo andaba ahí con hocus pocus, abracadabra, patas de cabra, ¿verdad? Le dice, mete la mano y saca el agua. Sí, mete la mano y saca la hacha del agua. Ahora, esto que hizo Eliseo es como les dije al principio, es un misterio. Es un misterio. ¿Cuántos han visto un hacha de hierro flotar? ¿Alguna vez han echado un pedazo de hierro en un canal o en un estanque? ¿Qué es lo que pasa? ¡Plup! ¿Verdad? Entonces, es un misterio que sucedió, así como lo fue cuando sanó las aguas de Jericó, ¿se acuerdan? Cuando las aguas de Jericó estaban amargas y en el capítulo 2 estudiamos acerca de cómo les echa sal y luego las aguas se pueden tomar otra vez. O también en el capítulo 4, ¿se acuerdan cuando se hizo aquella olla de calabazas o no sé qué, creo que eran verdolagas o no sé qué eran, sí, cuando estaban envenenadas y qué hizo, echó puño de harina y todos pudieron comer y no les pasó nada, sí, ni la sal, ni la harina, ni el palo que echaron al agua, que echó Eliseo al agua, ni el hacha, nada de eso tenía ninguna propiedad mágica, simplemente fueron cosas que estaban ahí, que fueron básicamente simbólicas, sí. Esto que se hizo en estos 3 casos funcionó solo porque fue hecho por el hombre de Dios, porque Dios estaba con él. Amén. Ninguna otra razón. No hay necesidad de explicarlo de ninguna otra manera. Si Dios está presente, ¿sí? Si Dios está presente, no hay nada imposible para el hombre, porque no hay nada imposible para Dios tampoco, ¿sí? Charles Spurgeon dice esto acerca de este pasaje. Dice, Dios puede hacer todas las cosas. Él puede hacer que flote el hierro. Nosotros no. Y sin embargo, ustedes ven que el profeta lo hizo y lo hizo usando un palo. Él cortó un palo. ¿Había alguna conexión entre el hierro y el palo? No puedo ver ninguna. Y sin embargo, Dios usa diferentes medios y a nosotros nos dará diferentes medios para llevar a cabo su voluntad. ¿Sí? Dios es Dios. ¿Sí? El palo está ahí flotando y el palo flotó y el palo jaló al hacha de alguna manera. Y el hacha flotó también. ¿Por qué? Estaba imantado. ¿Mate? El palo estaba imantado. Vamos a decir que es cierto, el palo tenía un imán. ¿Por qué estaba imantado ese palo? Y todos los demás no. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Si el palo se hubiera convertido en imán, si el palo se hubiera convertido en el hacha, lo que hubiera, Dios quiso que así se hiciera. Y punto. No tenemos por qué tratar de... Es que científicamente es imposible que un hacha de hierro flote. Tienes todisísima la razón. Pero Dios es mayor que la ciencia. ¿Ok? Pero es que de acuerdo a la ciencia esto es... Sí, de acuerdo a la ciencia, pero no de acuerdo al poder de Dios. Sí, digo, es por el poder de Dios que nosotros somos salvos ahora, ¿verdad? Y había gente, estoy seguro que había gente que pensaba que era imposible que yo fuera salvo. Estoy segurísimo que había gente en mi mundo que pensaba que era imposible que yo fuera salvo. Y cuando supo que era salvo, se le va a pasar. Se le va a pasar. Y luego cuando supo que era pastor, y creo, me imagino que debe haber gente como esa en sus vidas también, que cuando supieron que fueron salvos o salvas y les hablaron de su experiencia, estás loco, se te va a pasar. Esta es nada más una etapa de tu vida, es una etapa más de tu vida, ¿verdad? Es tu etapa espiritual. Ahora, esta, como las otras historias de las que hablamos del agua y de la olla, muestran a Eliseo como un hombre a quien Dios le daba poderes extraordinarios, y estos poderes le eran otorgados porque Eliseo era realmente, literalmente, el hombre de Dios. Era el hombre de Dios.
¿Y saben qué? Nosotros somos hombres y mujeres de Dios. No diga amenes. Somos hombres y mujeres de Dios. Lo que quiere decir que tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Por qué no entonces vemos más milagros sobrenaturales a través de nuestra vida? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? No era simplemente Eliseo y Elías también, no eran simplemente hombres piadosos que servían a Dios, sino que eran hombres cuya relación con Dios era algo especial. Tanto Elías como Eliseo, antes que estaban con Dios, estaban delante de Dios, con un sentido muy especial, con un objetivo muy especial de conocer la mente de Dios. Y habían sido escogidos por Dios para ser esos hombres de Dios precisamente en este tiempo de la historia de Israel. Y saben que nosotros también podemos tener este tipo de relación con Dios, porque esta es una de las cosas que Jesús vino a lograr para nosotros con su muerte en la cruz. Esta clase de relación íntima con Dios, que nos ayuda a hacer su voluntad en este mundo y en este punto de la historia en la cual vivimos, que a menudo podemos ver que es difícil, ¿no es cierto? Es difícil el tiempo en el que estamos viviendo. Tantas cosas que están sucediendo que no deberían de suceder. Y tantas cosas que deberían de suceder, pero no suceden porque el hombre está constantemente luchando en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios por eso nos tiene aquí, Dios por eso nos está preparando y Dios quiere manifestar su poder a través de nosotros. Pero si queremos que este tipo de poder se manifieste en nuestras vidas, tenemos que tener una relación con Dios como Elías y Eliseo la tenían. ¿Sí? Y si tenemos ese tipo de relación con Dios, no una relación pasajera, de nuevo no una relación dominguera, no una relación religiosa, sino una verdadera religión cercana con Dios, vamos a poder ver este poder manifestado. Y déjenme decirles algo, no es necesariamente una manifestación de poder o de obras como las que Elías y Eliseo hicieron, como para hacer flotar un hacha, ¿verdad? No se van a ir a la casa, ¿verdad? Y llenen la tina del baño de agua, ¿verdad? Y luego echen un hacha ahí y traten el nombre del Dios de Elías, ¿verdad? No se trata, no necesariamente tiene que ser eso. Sí, no necesariamente tiene que ser eso. Pero si es la voluntad de Dios y la situación lo amerita, quiero decirles algo, que muy bien lo van a poder hacer. ¿Sí? Si es la voluntad de Dios y la situación la amerita, Dios les va a dar el poder para hacerlo. ¿Ok? Pero tenemos que andar en los negocios de nuestro Padre. Como Jesús cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan? Que se les perdió a los papás y lo anduvieron buscando por todos lados y lo encontraron respondiéndoles preguntas a los escribas y los sacerdotes, etcétera, etcétera. ¡Ay, hijo! ¿Cómo eres inconsiderado? ¡Qué bárbaro! Mi versión, ¿verdad? Versión CMA. ¿Ah? Versión Carlos Manuel Alvarado. ¿Y qué les dijo él a María y a José? ¿Que no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar? 12 años discutiendo con los escribas y los sacerdotes. Pero aunque no sean las obras con las que Eliseo y Elías hicieron, definitivamente son manifestaciones del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. ¿Sí? Noten lo que Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 4 y 5. Noten, ni mi palabra, hablando de cuando fue a visitar a los corintios, dice, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración de ¿qué? Del Espíritu y del poder. Noten, Pablo hizo muchos milagros. Echó fuera demonios, sanó gente enferma y todo eso. Pero lo que hizo aquí fue simplemente predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. ¿Y cómo fue que tuvo el éxito que tuvo? Fue porque el Espíritu y el poder de Dios se demostraron a través de él. Si no era la elocuencia de Pablo,
Fue el poder del Espíritu de Dios. Versículo 5 dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿quieren ver el poder de Dios? Predíquenle a un incrédulo. ¿Quieren ver el poder de Dios? Pidan sanidad para alguien que está enfermo. Con toda confianza y con toda su fe, pidan sanidad. Pero ¿y si no sana? Eso es lo que nos lleva a no orar como debemos orar. Pero ¿y si no? Ay, pastor, nos está poniendo entre la espada y la pared. Hey, ¿qué les dijo el Señor a algunos de los enfermos que sanó? Sea hecho conforme a tu fe. Ahora, si no tiene la fe, no lo intente. Simplemente diga, Señor, los pongo en tus manos para que tú los sanes de acuerdo a tu perfecta voluntad, cuando sea tu voluntad. Pero si siente que algo le está diciendo, ora y pide que se levante, pide que sane, entonces en el nombre de Jesús. ¿Sí? Se tiene que tener la fe. El denuedo, se tiene que tener la valentía para hacerlo. ¿Sí? Como Elías y Eliseo. De nuevo a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 2 y el versículo 9. Noten lo que dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. En un contexto más grande está hablando acerca de la salvación de las almas, está hablando acerca del glorioso evangelio de Jesucristo, por medio del cual podemos estar en el cielo. Pero en un contexto más estrecho está hablando acerca de todas las cosas que nosotros podemos hacer por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque se nos dice muy claramente en Romanos que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en cada uno de nosotros. ¿Lo creemos o no? ¿Sí? Me encanta la forma en la que lo escribe Isaías en el original, porque en Isaías capítulo 64, que es de donde Pablo cita 1 de Corintios capítulo 2 versículo 9, dice Isaías 64, 1 al 4, noten lo que dice, ¿cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras? Es el profeta diciéndole al Señor, que los montes se derritieran ante ti, como ante un fuego abrasador que todo lo funde, como un fuego que hace hervir el agua. Así tu nombre sería reconocido por tus enemigos y las naciones temblarían en tu presencia. Cuando tú descendiste, hiciste maravillas que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Versículo 4 dice, nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran, ni nadie supo de un Dios que como tú actuara en favor de aquellos que ¿qué? No hay otro Dios igual. Nunca se ha sabido de un Dios igual. Nunca se ha conocido un Dios igual. Nunca se había oído de un Dios igual, de un Dios que actúa a favor de aquellos que en Él confían. Pero la clave está en que para poder confiar en alguien como Elías y Eliseo confiaban en Dios, se tiene que tener una relación muy cercana con la persona. Nosotros no confiamos en gente que no conocemos, ¿verdad? Si no nos conocemos. Yo cuando alguien toca la puerta, suena el timbre, abro la puerta de adentro, pero la de metal no la abro, porque no los conozco. ¿Cómo sé qué intenciones traen? Traigo una muy buena oferta para usted. Sí, enséñamela por aquí, por la puerta. ¿De qué se trata? ¿Qué vendes? No, no vendo nada. Entonces, no, pero que mira, que los paneles solares, que quién sabe qué, que quién sabe. Ah, eso es lo que vendes. No, no los ando vendiendo, son gratis, completamente gratis. Sí, son completamente gratis, ¿verdad? Entonces, no confiamos en gente que no conocemos. ¿No es cierto? Entonces, para poder tener esa confianza de la cual se nos habla aquí, de la cual nos habla de Isaías y de la cual tenían Elías y Eliseo, se tiene que tener una relación muy cercana con Dios para poder conocerlo y saber que Él quiere lo mejor para nosotros. Para saber que Él quiere hacer lo mejor por nosotros y para nosotros.
que no quiere nuestro mal, que aún las cosas más difíciles por las que nos permite pasar son para nuestro bien al fin de cuentas. Y a menudo las cosas que nos las quita porque nos va a dar cosas mejores todavía. Y aunque nosotros pensemos que esto es lo más valioso que pudiéramos obtener, aunque pensemos que esto es lo más grande, no es, porque Dios tiene mucho más para dar de lo que nosotros nos podamos imaginar o pedir. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Sí, entonces para poder tener este tipo de confianza en Dios, se tiene que tener una relación muy cercana con Él. Se podría decir que es una relación de amor. Es una relación de amor. ¿Confía usted en su cónyuge? Incondicionalmente. Que siempre va a estar ahí para ayudarle, para ayudarla. Que siempre va a estar ahí para apoyarlo, para apoyarla. Que siempre va a estar ahí para darle un jalón de orejas cuando lo necesite. El hermano Héctor sabe, ¿verdad, hermano Héctor? Ay. Y usted sabe que es por su bien, ¿verdad? Porque la conoce, porque sabe que lo ama, porque sabe que ella quiere lo mejor para usted, porque tiene una relación bien estrecha el uno con el otro. Sabe lo que ha estado dispuesta a hacer por usted, lo que ha estado dispuesta a sufrir, lo que ha estado a lo que ha estado dispuesto a enfrentarse, ¿verdad? Entonces así es la relación que tenemos que tener con Dios. Es una relación de amor con Él, ¿sí? Lean conmigo lo que dice el Salmo 18, los versículos 1 y 2. Noten, Salmo 18, versículos 1 y 2. Mi Señor, mi fortaleza, ¿qué? Yo te amo. De nuevo, el versículo 1. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Vamos a leerlo todos juntos fuerte. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Oh my goodness. ¿Lo sentimos? ¿Sentimos ese amor por Él? ¿En realidad sentimos ese amor por Él? ¿Sentimos ese amor que sentimos por nuestro cónyuge, que sentimos por nuestros hijos, que sentimos por nuestros padres? ¿En realidad sentimos ese amor? ¿O está tan lejos el Señor que no hay forma de sentir ese amor por Él? No lo sentimos tan cerca. ¿Por qué no lo sentimos tan cerca? Siendo por el poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué no lo sentimos más cerca de lo que sentimos a veces que está? El versículo 2 del Salmo 18, noten lo que dice. Mi Señor y mi Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Todos, en ti confío. Son más que palabras, deben ser más que palabras, deben de ser una experiencia para nosotros. Por eso nos podemos acostar en paz y levantarnos en paz. Y si no nos levantamos en paz, nos vamos a levantar. Si no nos levantamos en esta tierra, nos vamos a levantar gozosos en la presencia del Señor. ¿Sí? Porque lo amamos y porque confiamos, o deberíamos llamarlo y confiar en Él. Pero debe ser ese amor que se siente. ¿Sí? En el Salmo 84 ahora los versículos 1 y 2. Salmo 84 versículos 1 y 2. Noten lo que dice ahí. Señor de los ejércitos, cuán grato es habitar en tu templo. Quédense ahí. Señor de los ejércitos, cuán grato es habitar. ¿Es grato habitar en el templo del Señor? ¿En serio es grato habitar en el reino, en el templo del Señor? Entonces deberíamos de buscar estar en el templo del Señor cada vez que las puertas del templo del Señor están abiertas, ¿no es cierto? Porque si lo amamos y confiamos en Él, entonces cada vez que las puertas de su templo se abren, vamos a ir a buscar su presencia. No porque la presencia de Dios no esté en todo lugar, sino porque es en el templo de Dios en el que nos reunimos como pueblo, como grupo, como comunidad, para tener comunión con Él y todos los unos con los otros. Amén. Noten el versículo 2. Mi alma anhela, ¿cómo? Ardientemente estar en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Por favor, mastiques esas palabras, ¿sí? Mi alma anhela ardientemente. ¿Se acuerdan cuando andaban de novios con la esposa? Cuando andaban de novias con el peor es nada.
¿Se acuerdan de ese? ¿Se acuerdan de ese sentir, de ese anhelo ardiente que tenían por verse, por estar juntos? Y cómo deseaban ese día en el que ya no tuvieran que separarse. En el que iban a consumar su amor y ahora sí, de aquí y hasta que la muerte nos separe. Y luego pasó un año, ¿verdad? O 2 o 3, según sea el caso. Señor, elimínalo, por favor. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, eleva su canto mi corazón y todo mi ser. Parece que está enamorado de esta camarada de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! En el Salmo 42, uno de mis salmos favoritos, el Salmo 42, versículos 1 y 2, noten, dice, como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. ¿Alguna vez han andado bien sedientos? Ay, Señor, agua, por favor, agua. Sí, y no hay nada por ningún lado. Anda buscando un Panera, un Starbucks para llegar y tomar algo. Y no hay nada. Un agua de horchata. O Jamaica. Noten el versículo 2. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? El anhelo de estar con nuestro amado. Sí, lean el Cantar de Cantares. Es un cantar del Señor Jesucristo a su iglesia. Sí, en donde le muestra cuánto. Y los dos quieren estar el uno con el otro. No aguantan la distancia del uno con el otro. Y a menudo, ¿cuánto tiempo aguantamos la distancia entre nosotros y Dios? ¿No es cierto? Y por cosas que ni siquiera valen la pena. Sí. Entonces, como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Ojalá ese sea nuestro corazón en esta noche. Y saben que no lo hacemos porque tengamos un buen corazón lleno de amor, porque sabemos que no es. Juan nos dice muy claramente en 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 19 nos dice, nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos enseñó, todo esto que estamos leyendo en los Salmos, Él nos enseñó a lo que se parece ese sentimiento, dejando su trono en el cielo porque nos anhelaba tanto que vino a buscarnos y salvarnos a pesar de lo que eso le iba a costar. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta del amor tan grande que Dios tiene por nosotros? Si cantamos un canto hace rato y ahorita lo vamos a volver a cantar, en español lo tradujeron amor sin condición. ¿Ok? Pero ¿saben qué? La traducción al español no le hace justicia al título en inglés. Les voy a decir por qué. El título en inglés es Reckless Love. Reckless Love. ¿Y saben lo que quiere decir reckless? Reckless quiere decir imprudente. Dios tiene un amor imprudente por nosotros. No es prudente que nos ame tanto. No sería prudente que nadie nos amara como Dios nos ha amado, porque eso significaría que tendría que dar su vida por la persona amada. Es imprudente, es temerario. El amor de Dios es temerario. Da temor, a mí me da temor que me ame tanto. Me da temor que haya hecho tanto por mí, porque nunca voy a poder hacer absolutamente nada, ni en esta vida, ni en la siguiente, y aunque viviera 100 vidas, para poder igualar el amor que Él tiene por mí. Reckless entonces quiere decir imprudente, quiere decir temerario, quiere decir insensato. Dios está dispuesto a ser insensato en su manera de amarnos.
Es una insensatez que Dios nos ame tanto. A los ojos del ser humano, amar a alguien como Dios nos ama a nosotros es insensato. Nadie merece tanto amor. Nadie. Quiere decir abandonado. Quiere decir un amor completamente, se entrega completamente, se abandona a amar y mostrar su amor por nosotros. Déjenme darles uno más. Reckless es una palabra que se pone antes de la palabra driver. Reckless driver. Que quiere decir que es una persona que maneja sin ningún cuidado. Dios nos ha dado a su amor sin preocuparse absolutamente por nada. En Jesucristo ha derramado todo su amor sobre nosotros. Con lujo de descuido. No se ha quedado con nada para sí mismo. Y solamente cuando nosotros reconocemos ese amor, podemos entonces llegar a la conclusión de que buscar una relación estrecha con Él es lo mejor que podemos hacer. Y cuando nos damos a la tarea de buscar esa relación estrecha con Él, es cuando nos convertimos en Elías y Eliseos, que estamos preparados para mover las montañas, para hacer los milagros, para confiar completamente en el poder de Dios e influenciar a nuestra sociedad, a nuestro mundo, nuestra familia, ¿sí? Como Dios quiere que las influenciemos. Pero es por medio de esa relación tan estrecha, por el amor que Él ha tenido ya por nosotros. El hacha flotó. El hacha flotó porque significaba mucho para este hombre. El Señor empatizó con nosotros y se hizo como uno de nosotros para buscar salvar a tantos de nosotros como quisiéramos finalmente poner nuestra fe en Él. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ese es el Dios que a veces desconocemos, es el Dios que a veces no le prestamos atención. Pero ese es nuestro Dios. Amén. Vamos a pedir al grupo de alabanza que pase al frente para que nos dirija en esta alabanza, amor incondicional. Y vamos a Reckless Love y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por ese amor que tienes por nosotros, que ya has mostrado de una manera que es indudable cuánto nos amas, Señor. Estuviste dispuesto a darlo todo. Estuviste dispuesto a derramarlo todo sobre nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos, como Elías y Eliseo, a buscar tener esa relación estrecha contigo. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú nos has amado a nosotros. Sabemos que es difícil para nosotros como seres humanos tener esa clase de amor, derramar ese tipo de amor, Señor. Es difícil para hacerlo con nuestros cónyuges a veces. Es difícil para hacerlo con nuestros hijos. Es difícil hacerlo los unos con los otros, aun cuando sabemos que somos hermanos en Cristo. Enséñanos, oh Dios, por el poder de tu Espíritu. Muéstranos, Señor. Ayúdanos a tener ese amor igual al que tú nos has dado a nosotros. Te necesitamos, Dios. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Solamente en ti que lo podemos encontrar. Solamente por tu poder que podemos ni tan siquiera sentirlo. Así es que nos encomendamos a ti, Señor, en esta noche. Muévete entre nosotros. Tócanos. Llénanos de ese amor, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.